Buen día, estudiantes del Colegio Integrado de Fontibón, estudiantes de ciclo 4 de la jornada nocturna. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a compartir la presentación que resume nuestra clase de genética humana. Antes de iniciar, repasemos los conceptos que hemos estado trabajando con las leyes de Mendel y ahora con el tema de genética humana. El primero de ellos es el concepto de gen. Nos dice que es un factor hereditario que controla un carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una característica o de una condición. Segundo concepto, alelos. Dice que son dos genes que determinan un carácter concreto. Tercer concepto, fenotipo. Conjunto de caracteres que un individuo exhibe, es decir, las características físicas exteriores, dependiendo de un alelo del mismo gen. ¿De cuál alelo? Del que haya sido dominante, ¿no? Cuarto concepto, genotipo. El genotipo es el conjunto de genes que controlan un fenotipo dado, y estos pueden ser homocigotos, cuando son los dos genes eh, de los alelos iguales, o heterocigotos, cuando los genes de los alelos son diferentes. Pongamos un ejemplo. Una persona que tiene el cabello liso, ¿sí? El fenotipo es este, su cabello es liso. En el genotipo seguramente tendremos, por ejemplo, genes, digamos, si son homocigotos, ambos genes de los dos alelos son dominantes, o si es heterocigoto, hay un gen dominante para el cabello liso y el otro es recesivo para el cabello rizado. Así se ve, pero se ve de esta forma, se ve el cabello, pero la composición genética, el genotipo, sería esta si es homocigota o esta si es heterocigota. Bien, sobre las leyes de Mendel podemos decir que son universales, es decir, que pueden aplicarse a diferentes especies y siempre vamos a encontrar como las mismas respuestas, ¿cierto? Los mismos resultados. Y se pueden aplicar a los seres humanos. Sin embargo, se dificultan los experimentos genéticos con las personas debido a la poca descendencia. ¿Qué quiere decir esto? La infancia, el proceso de crianza de un ser humano es muy larga. Entonces, en un siglo, en 100 años, se pueden ver más o menos 3, máximo 4 generaciones de, de una pareja o de unos humanos, ¿sí? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con los conejos, con los ratones, con las plantas, en el caso del experimento que hizo Mendel con las arvejas, los guisantes, la descendencia de ese tipo de, digamos, de seres son muy abundantes, o sea que fácilmente podemos hacer muchas generaciones en poco tiempo. Por eso, esa es la primera dificultad para hacer experimentos con los humanos. La segunda dificultad muy importante es que este tipo de experimento desencadenarían dilemas éticos. Y la tercera observación al respecto es que el ejercicio de reconstruir el árbol genealógico en términos de familias son herramientas importantes para desarrollar este tipo de estudios genéticos. Digamos, ya que no se pueden hacer estudios en laboratorio como se haría con plantas o con especies animales, podemos hacer nuestros propios estudios genealógicos haciendo estos ejercicios de árboles genealógicos. La genética humana describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos. La genética humana abarca una gran variedad de campos, incluidos genética clásica, citogenética, la genética molecular, biología molecular, genómica, genética de poblaciones, genética de desarrollo, genética médica y asesoramiento genético.
Ahora bien, no podemos desconocer la interacción entre los genes y el medio ambiente. ¿A qué se refiere esto? Los genes y el medio ambiente. Si bien es cierto que los genes determinan las características físicas y funcionales de los seres vivos en general, eh, la interacción entre estos genes y el medio ambiente da como resultado el fenotipo. ¿Qué quiere decir? No todo es genética. Hay elementos del medio ambiente que pueden determinar el desarrollo de ciertas condiciones o de ciertos caracteres. Bueno, entonces dice acá, las condiciones del ambiente afectan lo que está determinado en los genes. Afectan positiva o negativamente lo que está determinado en nuestros genes. ¿Listo? Por ejemplo, la alimentación de un individuo y de la madre durante el periodo de embarazo, el uso de ciertos medicamentos, la exposición a la radiación o a elementos contaminantes, el ejercicio, las condiciones de salud. Estos son algunos de los factores ambientales que afectan la aparición de alguno de los caracteres. Por ejemplo, la persona no está genéticamente predispuesta a sufrir de asma, pero durante el embarazo y cuando el bebé nace, viven en un lugar altamente contaminado, el aire está contaminado, hay partículas de, de polvo, no hay buena ventilación, no hay un proceso de higiene apropiado, entonces ese bebé puede llegar a desarrollar la enfermedad sin que hubiese estado determinado por sus genes. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. La alimentación saturada de grasas y harinas puede hacer que una persona, aunque posea genes de delgadez, llegue a desarrollar obesidad. ¿Por qué? Porque su alimentación no es balanceada. Estudiantes, ¿sabían que en el siglo XIX una grave enfermedad sanguínea afectó especialmente a los descendientes hombres de la reina Victoria I de Inglaterra? Te invitamos en el siguiente video a revisar las causas detrás de esto, junto con estudiar la determinación y la herencia del sexo. Determinación del sexo. El sexo en la especie humana está determinado por los cromosomas X e Y. Las personas tenemos en nuestras células 46 cromosomas, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. En las mujeres son XX y en los hombres corresponden a XY. Las mujeres solo producirán un tipo de ovocito con 22 autosomas y un cromosoma sexual X, mientras que los varones formarán 2 tipos de espermatozoides, el 50% portador de un cromosoma X y el 50% restante será portador de un cromosoma Y. Pero, ¿qué relación tiene esto con el origen biológico de la enfermedad que afectaba a los descendientes de la reina Victoria? Acompáñanos a descubrirlo. Hoy sabemos que esta enfermedad es la hemofilia, la cual se caracteriza por un retardo en la coagulación sanguínea y es producida por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. La hemofilia. Esto significa que la hemofilia se debe a un gen localizado en el cromosoma sexual X, por lo que se trata de herencia ligada al sexo. Al igual que en la herencia autosómica, los genes ligados a los cromosomas sexuales pueden ser de carácter dominante o recesivo. Por ejemplo, los genes que codifican para el daltonismo y la hemofilia son genes recesivos ligados al cromosoma X. Como los hombres solo tienen un cromosoma X, basta con que hereden un alelo recesivo para que manifiesten la enfermedad. En cambio, las mujeres pueden ser portadoras sanas. El mal real. Entonces, ¿qué relación tuvo la realeza con esta enfermedad? En el siglo XIX, la reina Victoria I de Inglaterra era portadora del gen de la hemofilia, transmitiéndola a más de 20 de sus descendientes y a otras familias reales europeas. Por ejemplo, Alexandra,
nieta de Victoria I y portadora de la hemofilia, se casó con el zar Nicolás II de Rusia, con quien tuvo un hijo hemofílico. Este caso expone las profundas implicancias políticas e históricas que puede tener un único gen defectuoso en el cromosoma X. Alumnos, gracias por acompañarnos en esta interesante historia que grafica la herencia ligada al sexo y las consecuencias de la hemofilia. Los esperamos con otra entretenida e interesante cápsula en su próxima visita. En estas dos imágenes se nos representa la forma en que se determina el sexo de un embrión, de un bebé. Entonces dice, los espermatozoides presentan el 50% de cromosomas tipo X y el otro 50% de cromosomas son de tipo Y. Mientras que en los óvulos, recordemos, el espermatozoide es el aporte de los hombres al proceso de fertilización, mientras que los óvulos, que es, digamos, las células femeninas, contienen únicamente cromosomas X. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las células pertenecientes del hombre, que son XY, por acá las encontramos en nuestro cuadro de Punnett, XY, se unen con las células pertenecientes al ovario de la mujer, que son XX, tenemos estas posibilidades de desarrollar uno o el otro sexo. El diagrama nos muestra cómo se hereda el sexo. Todos los óvulos contienen cromosomas X, la mitad de los espermatozoides contienen cromosomas X y la otra mitad contienen cromosomas Y. La fertilización del óvulo se da entonces y pueden unirse con espermatozoides X o con espermatozoides Y. Aquí tenemos nuestro óvulo, ambos cromosomas X, y puede unirse con algún espermatozoide Y o con algún espermatozoide X. Puesto que hay números iguales de espermatozoides X y de Y, el feto tiene las mismas posibilidades de ser hombre o mujer. Acá están las posibilidades. Acá tenemos 50% de posibilidad de que sea niña y el otro 50% de posibilidad de que sea un niño. Acá tenemos la misma representación, perdón, con una imagen más gráfica. Bien, vamos a hacer un ejercicio de observar nuestros genes en el tiempo real. Algunas de las cosas que heredamos genéticamente son, por ejemplo, algo que se llama pico de viuda, que tienen algunas personas, es algo característico en el cabello y es esta forma de V. Mientras que hay otras personas que no lo tienen. Entonces, las personas que tienen este rasgo, el pico de viuda se llama, tienen ese gen dominante, ¿vale? El enroscamiento de la lengua. Hay algunas personas que tenemos la posibilidad de enroscar la lengua formando una U cuando la extendemos fuera de la boca, mientras que hay otras personas que no tienen esa posibilidad. No la pueden enroscar en forma de U, sino que se les hace una curvatura hacia abajo. Entonces, las personas que sí tenemos la posibilidad, tenemos como un gen dominante. Los lóbulos adheridos. Se refiere a un gen dominante que determina que el lóbulo de la oreja no esté separado, no cuelguen, por ejemplo acá, no cuelga separado de la cabeza, sino que está bien adherido, ¿sí? Mientras que hay otras personas, si nos damos cuenta acá en esta imagen, que, ya voy a borrar, que tienen ese lóbulo colgante, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese lóbulo adherido es una condición homocigota y es un gen recesivo, ¿vale? Y el dominante es este gen en el que el lóbulo está separado, está suelto. El pulgar
de poner. Hay algunas personas que tienen la posibilidad de inclinar la coyuntura discal del dedo pulgar hacia atrás en un ángulo muy grande que es superior a 45 grados, como nos lo indica la imagen. Esto se conoce como pulgar ponero. Es un gen recesivo, no todas las personas lo pueden hacer y como es un gen recesivo, son pocas las personas que lo hacen. El gen dominante indica que la mayoría de personas no pueden hacer este tipo de movimiento, por decirlo así. Seguimos con el pelo en el dígito central. Esto se presenta cuando se nota la presencia o la ausencia de pelo en la parte de atrás de las coyunturas de los dedos de la mano, ¿sí? En esta partecita de la mano, algunas personas presentan vello. La presencia del pelo se debe a un gen dominante y la ausencia se debe a un gen recesivo. Los dedos entrelazados. Cuando entrelazamos nuestras manos, algunas personas van a tener el pulgar izquierdo sobre el derecho, esa es la condición dominante, pero algunas otras, al entrelazar las manos, vamos a tener el pulgar derecho sobre el izquierdo, que sería la condición recesiva. El meñique torcido es un gen dominante que causa que la última coyuntura del meñique se tuerza hacia el dedo anular. Acá si nos damos cuenta hay como una curvatura. ¿Cómo comprobamos si tenemos este gen o si heredamos este gen? Debemos colocar ambas manos abiertas sobre la mesa, relajar los músculos y notar si poseemos este meñique en alguna de nuestras manos torcido o si por el contrario está derechito. Estos son genes recesivos, esta torcedura de meñique. El puente de la nariz, un puente alto en la nariz y convexo aparenta ser dominante sobre el puente de las personas que tienen la nariz derecha. Estas personas que tienen la nariz totalmente recta, son un gen recesivo respecto a las personas que presentan algún puente en la nariz. Los hoyuelos en la barbilla o en las mejillas. Hay algunas personas que presentan esos hoyuelos en la barbilla, en el caso de los hombres específicamente, que se hace acá, así, o las marquitas en las mejillas al sonreír. Eso se debe a un gen dominante. Y las personas que no tenemos esos hoyuelos es porque tenemos el gen recesivo. Bueno, las uñas, cuando ponemos de lado nuestras uñas, algunas personas tienen una curvatura, como es este caso, perdón, y algunas otras personas tienen la uña, totalmente lisa. A ver. Entonces dice que la condición curva es dominante sobre la condición lisa. Las uñas que son derechas son un gen recesivo. Hipertricosis de la oreja es un rasgo que se refiere al crecimiento de pelo predominante sobre la superficie o sobre el borde de la oreja, ¿sí? Esta es una herencia que está ligada al cromosoma Y, que quiere decir que este es un gen holándrico y eso quiere decir que únicamente lo pueden heredar los hombres. Se transmite de varón a varón, de abuelos a padres y de padres a hijos. Las pecas se heredan como genes dominantes y la ausencia de pecas son un gen recesivo. La calvicie es una condición también heredada y es resultado de un gen influenciado por el sexo que es dominante en los varones y recesivo en las hembras, aunque también se presenta casos de calvicie en las mujeres, pero se genera más por problemas hormonales o por tratamientos médicos
en el caso de los hombres sí es por genética. Tener el dedo anular más cortico que el índice. Si extendemos nuestra mano hacia afuera con los dedos unidos, podemos fijarnos cuál de nuestros dedos es más largo, si el anular o el índice. En la población es dominante que el dedo anular sea más corto, este dedo, respecto del índice. Entonces, el gen recesivo es tener un dedo anular largo, más largo que el índice. El color de cabello también es una condición que se hereda genéticamente y el color oscuro resulta ser dominante sobre los colores más claros. El pie plano también es una herencia heredada desde un gen recesivo, ya que los pies normalmente tienen un arco. El arco lo da el gen dominante. Muy bien, chicos, así llegamos a nuestro momento final de la clase de hoy. Los invito como tarea a retomar el ejercicio del árbol genealógico que ya habíamos realizado con la profe Laura, pero en esta ocasión no vamos a fijarnos únicamente en los lazos de familiaridad, sino en aquellos genes o en aquellas herencias que se han ido replicando de una generación a otra en nuestra familia, ¿sí? Por ejemplo, el cabello largo, liso, o por el contrario ondulado o cabello rubio, el color de ojos, el color de la piel, la presencia o ausencia de pecas o de canas. También podemos hacer el ejercicio con algunas enfermedades que podamos identificar en nuestra familia. Espero que este sea un feliz aprendizaje. Les recuerdo que para poder contactarnos si tienen dudas, reclamos y también para entrega de tareas en el correo cienciasnaturales@jn@gmail.com. Felicidades.